Prensa con Gustavo Alegret. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué está en juego en los comicios que se celebran hoy? Irán advierte de una situación de guerra debido a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. ¿Un peligro real? En Alemania gana fuerza la ultraderecha. ¿Qué responsabilidad tiene Angela Merkel? Preocupante déficit fiscal en Costa Rica prende las alarmas en el país centroamericano. Comienza Club de Prensa desde Washington. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Bienvenidos y saludos desde Washington, aquí en nuestra mesa de trabajo. Nos acompaña el analista Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Bienvenido. Buenos días. También está con nosotros Sara Bárdenas, corresponsal de agencia DPA. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y finalmente Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Hoy un súper tema, día de elecciones en Estados Unidos. Unas elecciones que se consideran una gran prueba para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano, pero va mucho más allá. Sara, hablabas de una prueba de fuego del feminismo. Te refieres, creo que, a un artículo que escribí. Realmente mi titular iba entre interrogaciones, si era una prueba de fuego para el feminismo, como hay gente que está diciendo, y realmente yo creo que no, ¿no? Quizá estamos interpretando un poco mal el fenómeno que estamos viendo en estas elecciones, que tenemos un récord de mujeres candidatas. Yo creo que no es una prueba para el feminismo, porque el feminismo ya ha demostrado que tiene fuerza, ha ganado fuerza, de hecho, desde la victoria de Trump. Hay tres hitos a lo largo de estos casi 2 años de presidencia de Trump. El primero fue, 3 hitos me refiero, respecto al impulso del feminismo. El primero fue la victoria del propio presidente, un presidente que como hemos dicho muchas veces en esta mesa, denigró a las mujeres, a su oponente en los comicios principalmente, pero también a otras. Acordémonos de una presentadora a la que le dijo cosas horribles. Bueno, en fin, ese fue el primer hito. El segundo hito fue el movimiento Me Too, que impulsó la voz de la mujer, las denuncias de abusos sexuales durante décadas tapadas. Y el tercero ha tenido lugar hace poquito con la confirmación del juez Kavanaugh para la Corte Suprema, pese a las acusaciones de abuso sexual. Pero, en fin, hemos visto un resurgir del feminismo. Tenemos unas cifras que son récord ahora mismo de mujeres presentándose, pero tenemos también que tener en cuenta que respecto a voto, es cierto que hubo una parte de las mujeres que votaron por el presidente Trump, pero fueron mujeres blancas de un determinado sector social, pero las mujeres tanto afroamericanas como las hispanas no votaron por el presidente Trump. Las afroamericanas, los niveles fueron muy marginales, y las hispanas estuvieron en torno al 25%. Entonces, poner esto como una prueba del feminismo, yo creo que ocurra lo que ocurra con las candidatas que se están presentando ahora mismo al Congreso y al puesto de gobernadoras, ya estamos marcando un hito, ya estamos viendo cómo, pese a la debacle electoral de Hillary Clinton, que bueno, es cierto que obtuvo 3 millones de votos más que el presidente Trump, pero no en los lugares donde necesitaba obtenerlos para imponerse en el colegio electoral. Pese a la derrota de Clinton, vemos que se abre un escenario, que las mujeres están abriendo un escenario en la participación política activa. Juan Carlos, también podríamos hablar quizás de estas elecciones como un hito que podrían marcar la pauta, la estrategia futuro del Partido Demócrata. ¿Qué opiniones nos brindas con respecto a el impacto que pueden tener los resultados de hoy a futuro? Bueno, hay toda una discusión dentro del Partido Demócrata sobre cuál debe ser la estrategia de cara a luchar contra el Partido Republicano. Claramente la demografía favorece en el largo plazo al Partido Demócrata, pero en el corto plazo todavía
Lo vemos en la elección del 2016, todavía se presta para que los republicanos no solo se hagan con el control de la Casa Blanca, sino también con el control de ambas cámaras del Congreso. Está toda la discusión de cuál debería ser el énfasis del Partido Demócrata. Hay ciertos elementos dentro del Partido Demócrata que hablan del purismo, de hacerse un partido más de izquierdas, más identitario en temas como raza, como género, apelando a estos core issues, ¿verdad? Estos temas que van al corazón de su base progresista, mientras que hay otros elementos dentro del Partido Demócrata que dice que el Partido Demócrata, si bien esta gente está bienvenida dentro del Partido Demócrata, también tiene que tener espacio para gente en estados más conservadores que van a tener un mensaje más conservador. Gente que incluso está en contra del aborto, por ejemplo. Eso es un tema de los que se ha vuelto un tema definitorio en el Partido Demócrata. Hay cierta gente que dice, alguien que está en contra del aborto no tiene espacio en este partido. Bueno, eso dejaría por fuera entonces a muchos demócratas que en temas como salud, en temas como educación se identifican con la agenda del partido, pero que en temas sociales no se identifican y que viven en estados rurales como Alabama, como Nebraska, etc. Entonces, hay una discusión interesante. Veremos en este ciclo electoral. Hemos visto, por ejemplo, en Tennessee, el exgobernador de Tennessee está en una carrera por el Senado con un mensaje muy conservador. La candidata demócrata por Arizona ha dicho que ella no es una demócrata orgullosa, así lo ha dicho, o sea, casi que denunciando su propio partido, porque son estados conservadores y ellos necesitan entonces, sin duda alguna, variar un poco su mensaje, o si no, no tendrían ningún futuro. El Partido Demócrata no puede quedarse como el partido simplemente de New York, Massachusetts y California, donde yo creo que hay una estadística, Pablo, no sé si la voz la has oído, de que yo creo que la mitad de los congresistas en la Cámara de Representantes del Partido Demócrata vienen de esos 3 estados. Pues la verdad que no lo sé, pero no me extrañaría, vamos. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que, bueno, en la Cámara de Representantes no, pero en el Senado, por ejemplo, yo creo que el gran problema de los demócratas es que el sistema electoral de Estados Unidos es en muchos aspectos muy poco representativo. No tanto, bueno, en la Cámara, por un lado, porque aquí hay un sistema que sin duda Nicolás Maduro admiraría, que es la posibilidad de cambiar los distritos electorales conforme al partido que gobierna. Los políticos escogen sus votantes. Exactamente, los políticos escogen sus votantes, es un modelo de democracia Putin. Entonces, los demócratas van 5, 6, 7 puntos por delante en el voto genérico de la Cámara de Representantes, pero no está claro que vayan a ganar las elecciones. Como ya decía antes, esto les encantaría a una serie de políticos de todo el mundo que también van dando lecciones de democracia, como hacen en Estados Unidos. Entonces, y en el Senado pasa eso, pero todavía de una manera más extrema. Es decir, a los demócratas no les sirve de nada tener el monopolio político en California, que es el estado más poblado y más rico de Estados Unidos, o tener casi el monopolio político en el estado de Nueva York, que es el tercero más poblado y el segundo más rico de Estados Unidos. Porque en California, que tiene 40 millones de habitantes, produce 2 senadores, mientras que Wyoming, que tiene menos habitantes que esta ciudad en la que estamos, produce también 2 senadores. Wyoming es conservador, cada senador de Wyoming vale 230.000 votos. Cada senador de California vale 20 millones de votos. Y luego, pues, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, el hecho de que la ciudad de Washington sea una colonia. Entonces, como toda buena colonia, no tiene representación en el Parlamento, en el Legislativo. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque era un territorio federal. Segundo, porque, vamos a ser claros, la población era negra y se suponía que mejor que los negros no tuvieran representación. Y ahora los republicanos lo dicen claramente, porque Washington es una ciudad demócrata. 90%, ¿no? En las presidenciales, sí, algo así, 92. ¿no? Entonces, Washington es una ciudad demócrata y produciría 2 senadores demócratas, con lo cual digamos que es una cosa bastante complicada. Yo con respecto a lo de... Quiero decir, se puede decir que los demócratas son el partido tal vez, sí, de las zonas costeras y de las ciudades, pero es decir, yo no veo nada de malo en ello. O sea, no sé por qué la gente de las ciudades y la gente de las zonas costeras, la gente que tiene pasaporte en Estados Unidos tiene que pedir perdón a la gente de los estados del interior que viven de los subsidios, de los impuestos que nosotros pagamos.
porque la agricultura está subvencionada, las minas no pagan regalías por las concesiones del Estado que tienen, el acero ya hemos visto que está más subvencionado imposible. 12.000 millones de dólares le ha dado Donald Trump a los productores de soja o de soya de Estados Unidos porque los ha triturado con su política comercial. Es decir, todos estos que te vienen dando lecciones de libre mercado y de independencia, etcétera, el granjero de Iowa o de Indiana, resulta que vive de subvenciones muchísimo más que el latino peligrosísimo que viene de ascendentes mexicanos que vive en una ciudad, o que el afroamericano, o que el tipo con estudios. Entonces, no sé, yo creo que en este sentido se puede aplicar el debate en las dos direcciones. Pero en cualquier caso, yo creo que los demócratas sí que están en un momento en el que tienen que redefinirse de alguna forma, ¿no? Han visto, me refiero respecto a estas elecciones y a lo que viene después de estas elecciones. Estas elecciones decíamos que son un test también, o sea, entran fuerzas nuevas que compiten por el Partido Demócrata, entra una izquierda nueva, que realmente no es una izquierda nueva, pero sí una izquierda que está agarrando impulso ahora desde la victoria de Trump y de alguna forma tienen que redefinir una estrategia. Yo no sé vosotros, pero yo hasta ahora, en estos 2 años, la sensación que tengo es que los demócratas no son proactivos, son reactivos, van devolviendo la pelota al ritmo que va marcando Trump. Cuando tienen un presidente en la Casa Blanca al que sería, yo creo, mucho más fácil hacer oposición de lo que están haciendo ahora. Yo no sé, yo creo que por un lado los partidos políticos en Estados Unidos son unas coaliciones ideológicas y territoriales muy laxas y nunca sabes muy bien la estrategia que ellos tienen. Es decir, yo recuerdo en 2012, cuando Obama salió reelegido, quiénes eran los posibles candidatos para el 2016. Nadie, ni loco hubiera dicho Donald Trump iba a ser el candidato. Es decir, las elecciones son unas cosas muy abiertas. Yo me acuerdo en el año 2006, cuando hubo unas elecciones al Congreso en las cuales los demócratas consiguieron muchos avances. Nadie hubiera pensado que el candidato en 2008 iba a ser un tal Barack Obama, senador junior por Illinois. Todo el mundo estaba pensando en Hillary Clinton o en alguien así. Es decir, yo creo que aquí la política es muy dinámica y cambia mucho y los partidos son, tanto desde el punto de vista territorial, porque en cada estado son diferentes, como desde el punto de vista ideológico, hay todo tipo de familias y de grupos, etcétera, y algunos de ellos grupos que se trasvasan de un partido a otro. Hemos visto, por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando vine aquí la primera vez fue en el 2012 y todavía, en el 2002, y todavía, pero eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque hay una polarización. Todavía, por ejemplo, estaban los republicanos de la costa este. Había los Country Club Republican, como sí, los llamaban, o sea, ¿no? republicanos Sí. De estados como que ganaban en Massachusetts, que ganaban en Rhode Island, que podían, había un senador por Rhode Island que era Chaffee, ¿verdad? Sí, que tenía un récord de votación que era más progresista, si se quiere, o más de izquierdas que el récord de votación de un senador demócrata por Nebraska. O sea, habían estos traspapeles. Sí. Ya no, ya ahora vemos que incluso ahora lo vimos en la nominación de Brett Kavanaugh. O sea, el único voto que cruzó fue el de Manchin en West Virginia y después el otro fue el de ¿cómo se llama? ¿Cuál fue el que votó en contra de Murkowski? Fue la única que votó, ni siquiera votó en contra. Que se abstuvo en último momento. Entonces, vemos que ha habido una polarización terrible del voto. Mucho tiene que ver efectivamente con el hecho de que los políticos escogen a sus votantes a través de esta práctica que se llama el gerrymandering, ¿verdad? Que es el de definir sus propios distritos, pero incluso a nivel del Senado. Hemos visto que el Senado, que se suponía que era un club político exclusivo, como lo decían, ¿verdad? Que tenía unas reglas distintas a la Cámara de Representantes, pues siendo la Cámara de Representantes más popular, como que más cercana al pulso del pueblo, mientras que el Senado se suponía que iba a ser una Cámara un poco más elitista, más ¿cuál es la palabra? Sí, más elitista. De hecho, yo creo que no se autorizaron cámaras de televisión en el Senado como hasta los años 70. Sí, bueno, y vemos que ahora el Senado se ha vuelto un órgano mucho más partidista, en donde vemos esa polarización creciente a pesar de representar territorios y no representar distritos electorales. O sea, también estamos viendo un fenómeno
de que la gente se muda a estados donde tiene más posibilidades de encontrar gente afín políticamente. Entonces, sí. Estados se vuelven más conservadores o estados se vuelven más progresistas. Hablando de las elecciones, de las de hoy y también de las de dentro de 2 años, yo creo que las de hoy marcarán qué tipo de candidato, no el candidato, pero qué tipo de candidato se necesita. Yo sigo preguntándome que si el candidato hace 2 años hubiera sido Bernie Sanders, si en este momento tendríamos a Trump en la Casa Blanca. Y veremos toda esa hornada de gente como Ocasio-Cortez. Evidentemente ella está fuera de la quiniela porque es muy joven, no tiene experiencia política hasta ahora, pero hay todo un grupo en torno a Bernie Sanders, en torno a estas ideas que, bueno, muchos le llaman socialistas. Son la socialdemocracia europea, no son comunistas, aunque dentro de ese partido, al que por cierto no pertenece Bernie Sanders, aunque lo ha defendido, haya gente que aboga por el comunismo. Digamos que los representantes que vamos a ver entrar ahora mismo en el Congreso no son comunistas, son lo que en Europa, en mi país, en otro país europeo, se llamaría socialdemócrata. Yo creo que según el impulso que tenga esta gente, podremos ver si es esa tendencia en la que tienen que trabajar los demócratas para dentro de 2 años. ¿Algún otro pronóstico para la noche de hoy que nos quieran compartir? Bueno, yo creo que es, como decimos en Costa Rica, es un gallo tapado, ¿verdad? Que es cuando uno compra la lotería sin saber el número. Y uno se entera hasta después de la rifa. Entonces, en este caso es un gallo tapado por el hecho de que efectivamente uno no sabe cómo el gerrymandering va a afectar la votación. Las encuestas indican de que los demócratas llegan con una ventaja de 10 puntos aproximadamente en el voto genérico, pero nuevamente los demócratas están concentrados en las ciudades y está el fenómeno del gerrymandering. Aún así, voy a atreverme a hacer la predicción y quedar mal ante los ojos de todos. Yo creo que los demócratas van a ganar la Cámara de Representantes, pero van a quedar con una mayoría de 10 escaños, no va a ser una mayoría tan grande, y creo que van a perder 2 escaños en el Senado. ¿Cuáles? Dakota del Norte y Missouri. Yo estoy de acuerdo en que Dakota del Norte, bueno, parece que lo tiene perdido. Sí. Headcamp. Y bueno, hay que ver si Nevada, que es donde las encuestas ponen a la demócrata arriba, Sí. sería un escaño que los demócratas ganen. En ese caso quedaríamos como 52-48. Una cosa verdaderamente alucinante del caso de Nevada, que yo creo que ilustra mucho cómo son las elecciones en Estados Unidos. En Nevada hay unas elecciones que son muy importantes, pueden, incluso eso, pues lo que tú comentabas, decidir en manos de quién queda el Senado. Pero en Estados Unidos también hoy se celebran miles de elecciones, es decir, se eligen los congresos como de 33 estados aproximadamente, se eligen sheriffs, se eligen todo tipo de cosas. Y hay 147 referendos, muchos de ellos de marihuana, sobre el aborto, etc. Pero en Nevada hay uno que es verdaderamente alucinante y que yo creo que demuestra o que refleja muy bien cómo es la política ahora mismo en Estados Unidos. En Nevada se vota un referéndum para liberalizar el mercado eléctrico, el mercado de la electricidad, y que la gente pueda decidir quién es su proveedor. En esa campaña, para ese referéndum, se ha gastado más dinero que para el senador de Nevada que puede decidir el Senado. Y todo ese dinero se lo han gastado 2 tipos. Uno es Warren Buffett, que es demócrata, casualmente, bueno, pero que no tiene nada que ver con esto, que es el 3er hombre más rico de Estados Unidos. Y el otro es Sheldon Adelson, que es muy republicano y muy pro-Israel, que debe ser como el número 20 de Estados Unidos. Adelson tiene casinos que consumen muchísima electricidad porque los casinos no tienen ventanas para que la gente juegue más. Y Adelson... ¿Por qué? Porque pierdes la No noción del sepa si es tiempo. de noche, no sé si vale, pierde la vale. noción. Literalmente porque pierdes la noción No hay del relojes tiempo. tampoco. Adelson ha fomentado el referéndum para que sus casinos puedan cambiar de proveedor eléctrico sin tener que pagar las multas. Buffett fomenta el no al referéndum porque él es el dueño de la eléctrica de Nevada. Entonces... Es una contienda Buffett contra Adelson. Pero es una contienda ¿no? verdaderamente de 2 empresas. O sea, es una empresa que quiere una cosa y otra empresa que quiere la otra. Y como cada una de las 2 empresas es dueña de un mega multimillonario, pues es lo que está sucediendo. De hecho, la empresa de Buffett ha dicho, porque al principio los grupos de defensa del medio ambiente apoyaban a la de Adelson, porque Adelson, aunque es muy republicano, decía, bueno, yo compraré electricidad a granjas solares y eólicas.
Entonces Buffett dijo, bien, si sale el sí en el referéndum, mi eléctrica va a cancelar todos los programas que tiene para construir granjas solares. Y en esto se han gastado más dinero estos dos tipos que en la campaña electoral, en una de las campañas electorales más importantes que puede decidir el Senado. Y ahí no tienen límite, me imagino, para gastar, ¿no? Ahí no creo que Como tengan límite, y además que literalmente lo han puesto ellos de su bolsillo. Sin duda son comicios muy importantes que nos depararán muchas sorpresas y aquí mañana estaremos analizando los resultados. Vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente a Club de Prensa. Estamos aquí con nuestro analista Juan Carlos Hidalgo, Sara Bárdenas y Pablo Pardo. Tema del día, Irán. Sanciones reimpuestas por el presidente Donald Trump cumpliendo con su promesa de campaña. Sanciones que afectan sobre todo la industria del crudo, industria vital para la economía de este país, economía que está en caída libre. Y el presidente califica la situación de estado de guerra. ¿Qué pensamos de lo que pasa en Irán? Bueno, la retórica de la administración Trump con respecto a Irán es muy similar a la retórica que en su momento manejó la administración Bush con respecto a Irak. De hecho, algunos de los grandes ideólogos de esa guerra hoy están en la Casa Blanca, como es el caso del asesor de seguridad nacional, Bolton. Aquí hay un enigma que es exactamente cuál es la misión de la administración Trump con respecto a Irán. Por un lado, la administración Trump dice que lo que pretende es forzar a Teherán a que se siente a renegociar el acuerdo nuclear que Irán alcanzó con Rusia, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, Alemania, Francia e Inglaterra. Sin embargo, en Teherán no creen que esa sea la finalidad última de la administración Trump, sino que piensan que lo que quiere la administración Trump, lo que quiere Washington es un cambio de régimen. Quiere efectivamente tumbar a los ayatolas y supuestamente instaurar una democracia liberal en ese país, lo cual ya sabemos cómo han terminado esos experimentos cuando Estados Unidos los ha intentado en el Medio Oeste. Claramente el acuerdo original que alcanzó la administración Obama con Irán no era perfecto, en el sentido de que dejaba por fuera algunas cosas como, por ejemplo, el aventurismo militar de Irán en el Medio Oriente, el apoyo que le da a Hezbollah, el apoyo que le da a los Houthis en Yemen, etcétera, sus intervenciones en Siria. Tampoco ponía presión a Teherán en el tema del desarrollo de su programa balístico. Y eso es lo que entonces de eso se aprovechó la administración Trump para decir, ven, el acuerdo no era perfecto, pero nuevamente en este caso lo perfecto era el enemigo de lo posible. El caso es de que se alcanzó un acuerdo inédito que puso fin al desarrollo del programa nuclear de Irán. Ahora entran estas sanciones. Por lo menos 1 millón de barriles de crudo al día van a ser retirados del mercado. Eso vamos a ver qué impacto tiene en el precio del petróleo. Recordemos que también está el colapso de la industria petrolera en Venezuela, que ha retirado también como 1 millón de barriles de crudo en los últimos años. Entonces hay que ver el tema del precio del petróleo, hay que ver el tema que juega Arabia Saudita también en todo esto. Recordemos que hay una gran rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita era el aliado incondicional de Estados Unidos hasta hace unas semanas con el asesinato de este periodista en el consulado de Turquía, que ha hecho que en el Congreso estadounidense las voces vayan en aumento, que están diciendo que hay que ponerle sanciones a Arabia Saudita. Entonces vimos un momento bastante tenso en el Medio Oriente, donde no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, sin duda la medida viene en un momento interesante porque parece respaldar a el principal enemigo de Irán en la región, Arabia Saudita, sobre todo con esto que está pasando con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La presión sobre Teherán ahora mismo es fortísima, sin que Teherán haya violado el acuerdo nuclear, es según la ONU. O sea, yo recuerdo que la ONU ha dicho que Teherán sigue cumpliendo con su acuerdo nuclear. Y bueno, hacía mención, Juan Carlos, a Bolton, ¿no? y a que la administración Trump dice que no quiere un cambio de régimen, que lo que pretende es un cambio de actitudes, los misiles balísticos, los apoyos
a determinados grupos en la región, pero lo cierto es que Bolton sí que se ha expresado abiertamente a favor de un cambio de régimen. Y de alguna forma esta presión que están ejerciendo sobre el gobierno de Rouhani, quizá, no lo sé, pero me puedo imaginar que una de sus apuestas es a que el cambio venga desde el interior, porque lo que están haciendo es, el presidente está en una crisis no solo económica, sino también política. Vimos manifestaciones hace tiempo bastante importantes contra él. Es cierto que han bajado en intensidad, pero siguen produciéndose esas manifestaciones. La población sí se está viendo afectada por las sanciones, ya desde el mero anuncio en mayo fue, ¿no? Cuando se anunció Trump que iba a salir del acuerdo, ya desde entonces hemos visto que la situación económica, o sea, a pesar de que las medidas dicen no ir en contra del pueblo iraní. Pero al final las sanciones siempre de un modo u otro afectan a la población, ¿no? Y Irán se encuentra en una fuerte crisis económica y, como decía, el régimen iraní yo creo que está más aislado que nunca, cuando sin embargo ha estado cumpliendo con su acuerdo nuclear, pero está realmente aislado. Y ahora hablabas antes de esas declaraciones del presidente iraní sobre una situación de guerra. Yo creo que lo que dijo exactamente fue guerra económica, pero sí que es cierto que en la televisión se vieron imágenes militares y demás, una cierta retórica bélica para el consumo interno, yo creo, porque él sabe que de ahí tampoco puede pasar, porque en el momento en el que pasara más allá de esa retórica belicista interna a determinadas acciones, perdería a Europa, que ahora mismo Europa está más o menos, Europa ha criticado el regreso a las sanciones estadounidenses, perdería a Rusia y se precipitaría en un abismo mayor del que se encuentra, ¿no? Sí, y es interesante porque estas sanciones, de cierta manera, hablan de la posición bélica de Irán. Pero ayer decía uno de nuestros periodistas que nos acompañaba en el programa que los peor pensados de este país, en Estados Unidos, también ven estas medidas como la preparación del camino de Donald Trump a declararle la guerra a Irán. Entonces, eso alimenta un poco la retórica de Donald Trump de una posición con respecto a la política internacional fuerte, ¿no? ¿Cómo ves eso en la administración acá en Estados Unidos? Yo no creo que Trump vaya a declararle la guerra a Irán o a ir a la guerra contra Irán, porque a Donald Trump las guerras le asustan mucho. Y de hecho se dice que uno de los motivos, una de las condiciones que Trump impuso cuando nombró a John Bolton consejero de Seguridad Nacional era que no organizara ninguna guerra. Cosa que para Bolton es como a mí decirme que no tome café, vamos, o sea, imposible, vamos, de estar pasándolo muy mal John Bolton. Pero vamos, yo no veo, digamos, una guerra, por lo menos en el medio plazo, salvo que Irán se debilite mucho económicamente con estas sanciones, porque Irán tiene todavía una economía bastante potente, tiene un sistema de defensa que parece bastante avanzado y podría causar muchos problemas. Lo que sí que es indirectamente es una guerra en el sentido de que, por un lado, están Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, que son... Bueno, que es una alianza bastante extraña, pero que son los tres países que están presionando en contra de Irán. Arabia Saudí e Israel tienen una influencia gigantesca en Estados Unidos en general, más específicamente en Washington y más aún dentro del gobierno de Donald Trump. Y ellos tienen una rivalidad por diferentes razones con Irán desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, es una guerra local a la cual Estados Unidos ahora se está sumando. Siempre ha estado, digamos, Estados Unidos no tiene relaciones con Irán desde hace 39 años. Pero ahora mismo, digamos que la cosa se ha empeorado mucho más. Las condiciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán, yo creo que son completamente inaceptables para Irán, sobre todo porque son condiciones que los iraníes tienen un caso muy cercano de un enemigo muy cercano que también se desarmó, y una vez que se desarmó los Estados Unidos lo invadieron, que era Irak. Entonces, evidentemente, si Estados Unidos logra que Irán
renuncie a su sistema de misiles, si logra que Irán deje de apoyar a fuerzas chiíes proiraníes en la región, pues bueno, lo siguiente es que Irán pierde todas sus bazas para defenderse. Aparte de que las fuerzas chiíes proiraníes, por ejemplo, es muy cuestionable si han apoyado o no a Estados Unidos en Irak, pero probablemente Irak estaría mucho peor de cara a Estados Unidos si las fuerzas chiíes proiraníes del Ayatollah Sistani y de otros grupos no hubieran combatido a los suníes radicales integristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Con lo cual, bueno, digamos que es una cosa bastante cuestionable la política de la administración Trump. Desde luego, lo que sí que es cierto es que las sanciones equivalen prácticamente a una guerra económica para Irán, que es un país que solamente exporta petróleo. Particularmente duras, además, no solamente del petróleo, sino también la exclusión de la mayor parte de las entidades financieras iraníes del sistema SWIFT, que es un sistema de intercambio de información entre instituciones financieras, que prácticamente eso liquida, o sea, corta al sistema financiero iraní del resto del mundo. Y es curioso cómo funcionan todas estas sanciones, porque el sistema SWIFT es un sistema de los bancos europeos, aunque dentro de él, o sea, con él colaboran bancos de todo el mundo, y Estados Unidos lo que ha dicho es que si directivos de bancos europeos que participan en el sistema SWIFT vienen a Estados Unidos y en Estados Unidos no se les ha... y Estados Unidos decide que el sistema SWIFT está trabajando con los iraníes, los pueden arrestar. Más, Estados Unidos incluso hasta podría confiscar casas de directivos de bancos europeos aquí en su territorio. Es decir, son unas sanciones absolutamente extraterritoriales y muy duras, que han hecho además mucho para deteriorar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Son una imposición a determinados países de la comunidad internacional también, porque, o sea, no solo están diciendo, Trump no solo está imponiendo, no solo está, digamos, intentando dañar a Irán, la economía de Irán, es que lo que está diciendo es que si los demás siguen haciendo negocios con Irán, no van a poder hacerlo con Estados Unidos y van a tener también penalizaciones. O sea, penalizaciones, meterlos en la cárcel. Pero es una postura totalmente prepotente, Es ¿no? toda la discusión sobre el papel que tiene Estados Unidos como el garante de la moneda de curso mundial, ¿verdad? Que es el dólar. Eso le permite hacer estas sanciones. ¿Por qué China no puede hacer estas sanciones? Porque el yuan no se utiliza para la mayoría de las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, siempre ha habido toda una discusión de que tarde o temprano va a surgir alguna otra divisa que rete el dominio del dólar, y que Estados Unidos con este tipo de actitudes más bien está acelerando ese momento, está haciendo de que países empiecen a comerciar con otras monedas y no necesariamente el dólar. Al final de cuentas, el problema es que el dólar es la moneda más líquida, es la que al final tiene al sistema financiero estadounidense como garante, el Estado de Derecho de Estados Unidos como garante de cualquier transacción económica. ¿Por qué la gente no comercia en yuan? Bueno, no solo porque cambiar yuanes es un dolor, sino que nadie quiere ir a una corte eventualmente en China para determinar si un contrato o una transacción se realizó o no se realizó. Entonces, por el momento, por lo menos en el futuro cercano, y yo creo que por décadas, el dólar seguirá siendo la moneda de curso internacional. Y esto le da este poder inaudito, extraordinario a Estados Unidos. Pero con Obama vimos la aproximación contraria, ¿no? El acuerdo nuclear fue un acuerdo en el que Estados Unidos, bajo la administración de Obama, se implicó hasta el tuétano, que decimos en España, ¿no? Era ¿cómo decirlo? La concepción esa de que Estados Unidos tenía que trabajar con socios y no con países sobre los que tenía una jerarquía, por así decirlo, ¿no? Y trabajó con sus socios. Y ahora lo que estamos viendo es justo lo contrario. Es un Estados Unidos que unilateralmente decide romper un pacto que evidentemente era mejorable, como decíamos, pero se logró bastante más de lo que había con ese pacto nuclear y fue algo consensuado con las máximas potencias mundiales. Y ahora Estados Unidos se sale y reimpone las sanciones a Irak unilateralmente en contra de lo que está diciendo la Unión Europea. Y de manera también impone su voluntad, bueno, a ámbito internacional. Vamos a otros temas. Costa Rica, que cerró el mes de octubre con malas noticias para su situación financiera. De insostenible lo calificó el propio presidente del Banco Central, Juan Carlos.
Sí, estamos en una situación muy complicada. Hace un mes y resto se tomó la decisión extraordinarísima de que el Banco Central compró letras del Tesoro al Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el Banco Central extendió un crédito al Ministerio de Hacienda. Recordemos de que el Banco Central no tiene dinero propio. La manera en que compra estos bonos es imprimiendo dinero. Entonces estamos en un escenario en donde el Banco Central ha entrado a financiar el funcionamiento del Banco Central mediante emisión de dinero. Es un mecanismo que es extraordinario, está fuertemente regulado. El Ministerio de Hacienda se supone que tiene que devolver esta plata, que son 498.000 millones de colones. Tiene que devolverlas para final de año, pero al parecer Hacienda no va a tener plata. Las tasas de interés que está enfrentando son cada vez más altas, los mercados han perdido confianza, las calificadoras de riesgo han sacado comunicados en donde dicen que una degradación de la nota de crédito de Costa Rica es inminente, aún con la aprobación de la reforma fiscal, del paquete fiscal que el gobierno ha venido impulsando, que incluso si se aprueba, los ingresos nuevos que se contemplan no van a empezar a llegar hasta dentro de varios meses. Así que estamos en una situación sumamente comprometedora. Yo sé que Costa Rica usualmente no está bajo el radar de las noticias internacionales, pero estamos a las puertas. Yo creo que ya es inevitable una crisis económica importante en Costa Rica como no se ha visto desde principios de los años 80. ¿Hiperinflación? No hiperinflación, pero sin duda vamos a tener una mayor inflación. Uno de los grandes problemas que ha tenido Costa Rica de los últimos 30 años ha sido una inflación bastante alta. Cuando Costa Rica tuvo la crisis de los 80, teníamos un estado empresario muy fuerte. El gasto público llegó a ser más del 50% del PIB en su momento. Pues bueno, todas las pérdidas del Estado empresario, en lugar de asumirlas el gobierno central, se las trasladó al Banco Central. Y entonces el Banco Central pagó todas estas pérdidas a lo largo de los años mediante emisión de dinero. Entonces tuvimos una inflación promedio anual que era del 14%, que fue desde mediados de los años 80 hasta 2006, una inflación anual promedio del 14%, una inflación bastante alta. Eso es una de las razones que explica, por ejemplo, por qué Costa Rica, a pesar de ser una economía que crece bien en el contexto latinoamericano, tiene una tasa de pobreza del 20% que no la ha logrado reducir en 20 años. Tiene una desigualdad en el crecimiento. Pues bueno, finalmente logramos conquistar ese monstruo de la inflación. Los últimos 5 años han sido años de bastante estabilidad de precios, con una inflación de menos del 2%. Pero sin duda alguna, esta situación ya ha puesto presión en el tipo de cambio. Hemos tenido una devaluación del 10% en la última semana y resto. La gente está paniqueando, como decimos, está trasladando ahorros de colones a dólares. Y entonces, esta evaluación va a reflejarse en un aumento de la inflación en el corto plazo. Y si el Ministerio de Hacienda no logra conseguir plata para pagarle de vuelta los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro, al Banco Central, pues bueno, esa inyección de liquidez que hizo el Banco Central también va a empujar a los precios y va a generar una inflación más alta. Y esto va a hacer que la pobreza entonces en Costa Rica vuelva a aumentar de una manera significativa. Si me permites, querría hacerte una pregunta muy breve. ¿Tú crees que de aquí a finales de noviembre el colón va a volver a caer? Bueno, yo sé que vas para Costa Rica. Yo me voy de vacaciones a Costa Rica. Te va a ir bien, porque ya tenemos un tipo de cambio que se ha devaluado 10% en las últimas semanas y resto. Entonces cambio el vuelo y me voy antes. Habrá que ver. El Banco Central está tomando medidas como aumento en las tasas de interés, ha estado quemando reservas, ha estado quemando muchísimas reservas, ya que ha quemado 1.200 millones de dólares desde julio. Y bueno, ya sabemos qué pasa cuando un banco central empieza a quemar reservas para sostener un tipo de cambio. Solamente eso es como tratar... es muy difícil. Normalmente pierde. Antes de ir a corte comercial, ¿es la dolarización una opción? Bueno, varios países de la región lo han adoptado. Si en Costa Rica, por ese fetiche que es la soberanía monetaria, de decir que es que tenemos que tener nuestra propia moneda, bueno, es una moneda de juguete lo que tenemos en Costa Rica. Es un mercadito pequeño que con movimientos muy pequeños usted puede mover el tipo de cambio aquí y allá. Costa Rica ha tenido una larga historial de alta inflación, ha tenido ahora inestabilidad en el tipo de cambio y demás, y yo creo que todo eso se soluciona efectivamente dolarizando la economía. Tendríamos una inflación garantizada baja, como vemos que Ecuador, a pesar del desastre económico de Correa, con una inflación baja, vemos El Salvador con una inflación baja,
Vemos a Panamá con una inflación muy baja y no tendríamos esa espada de Damocles que existe allá afuera, que ya vemos que todavía es vigente, de la posibilidad de que en una situación comprometedora financiera el Banco Central entre a financiar directamente al gobierno y eso genera, por supuesto, una inflación más alta. Propuestas interesantes. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con otros temas de actualidad. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente a Club de Prensa. La canciller alemana Angela Merkel anunció que abandonaría la presidencia de su partido la semana pasada y que no se postularía para las elecciones de 2021. Es una decisión que apunta hacia un debilitamiento de la derecha, no solo en Alemania, sino en toda Europa. ¿Qué repercusiones podría tener esta decisión para quien fue catalogada como la líder del mundo libre hace tan solo unos meses? ¿Me miráis a mí? Bueno, vos sos la agencia alemana de noticias, ¿ah? Bueno, sí, Merkel, más allá del referente para la derecha o el conservadurismo europeo, también ha sido un referente europeo en sí en los últimos años, como tú decías, ¿no? Sobre todo desde la elección de Trump vimos que Merkel se erigió en el otro polo en Europa. Consecuencias, bueno, ella ya ha dicho que desaparece, que no se va a presentar no va a optar otra vez por la presidencia de su partido, al frente de la cual lleva 18 años, 13 de ellos como jefa de gobierno en Berlín, y que una vez que lleguemos a 2021 ella desaparece, ¿no? Entonces el partido ahora ha entrado ya en la búsqueda de un nuevo líder, hay 3 postulantes claros, luego hay alguno más, pero en estos momentos hay 3 postulantes claros. También lo que tenemos que pensar es que este anuncio de retirada anticipada este anticipo de retirada de Merkel acaba, yo creo que da un poco la puntilla a la coalición de gobierno alemana, que como sabemos no ha pasado por buenos momentos desde su formación, y ahora la gran incógnita a nivel alemán es si va a haber unas elecciones anticipadas. Cada vez parece que hay más indicios de que las va a haber. El gran problema ahora mismo en Alemania es uno de los grandes problemas es el auge que tiene la ultraderecha, ¿no? Tenemos a un partido de ultraderecha que es el tercero en el Parlamento, que su entrada vino de alguna forma, bueno, su propio líder dijo hace unos días, se atribuyó parte del mérito de la caída, digo entre comillas, de Merkel, porque hemos visto que esa ultraderecha, pese a que la ultraderecha en Alemania siempre ha existido, ya lo he dicho más de una vez, que hace muchos años que hemos visto ultraderecha en parlamentos regionales, pero bueno, es cierto que este gran auge tiene lugar a partir de 2015, cuando Merkel toma la decisión de acoger al refugiado en esa gran crisis migratoria que vimos a las puertas de Europa, con la oposición de muchos dentro de su partido, y la ultraderecha aprovecha eso, alimenta un sentimiento xenófobo que de alguna forma siempre hay en una parte de la población alemana, y ahora los vemos que tienen una intención de voto mayor que el SPD, que es el segundo gran, o sea, el SPD y la CDU son los 2 grandes partidos, los 2 grandes pilares de la democracia alemana, y ahora vemos que esta ultraderecha está por delante de intención de voto de la socialdemocracia alemana. Creo que fue Mark Twain el que dijo que a los políticos son como los pañales, hay que estarlos cambiando y por la misma razón. Y en el caso de Angela Merkel, bueno, es una mujer que ha estado al frente de la nación más poderosa de Europa por 13 años y claramente tarde o temprano iba a sufrir un desgaste importante. Ha estado al frente de su partido, yo creo que desde el año 2000, por 18 años. Entonces, la CDU viene experimentando esta crisis interna, como bien señala Sara, las disputas con su partido hermano, que es el Partido Social Cristiano de Baviera, se han hecho más evidentes.
Y bueno, es probable que con la salida de Angela Merkel veamos entonces un CDU que se va a tirar un poco más a la derecha, o bastante más a la derecha, depende de quién gane el liderazgo de ese partido, para tratar de contrarrestar el surgimiento del Alternative für Deutschland, que es el partido de extrema derecha. Por su parte, también los socialdemócratas tienen esta crisis que menciona Sara, donde mucho voto se ha ido al Partido Verde. En este momento el Partido Verde es el que está de tercero en las encuestas, casi que empatado con los socialdemócratas. Entonces hay una reconfiguración del espectro político alemán. Antes eran básicamente dos grandes partidos con dos pequeñitos partidos que eran los verdes y los liberales. Ahora ya tenemos un partido, el Partido Demócrata Cristiano, tenemos socialdemócratas, tenemos la extrema derecha, tenemos los verdes, tenemos a la izquierda y tenemos a los liberales, todos con representación en el Congreso, en el Bundestag, lo cual hace augurar de que de ahora en adelante para formar gobierno se van a requerir más de dos partidos, y eso es algo que al momento sería inédito en la política alemana y que va a hacer más complicado la gobernanza de ese país. Pablo, es una reconfiguración que podríamos decir tiene repercusiones más allá de Alemania. Esto de la ultraderecha que viene agarrando fuerza se ve en Hungría, se ve en Italia, lo vemos en Francia con los Le Pen. Sí, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con la tesis general del artículo que dice que, bueno, que esto se refleja la crisis de la derecha en Europa, etcétera. Yo creo que refleja la crisis de los partidos tradicionales en Europa. Es decir, el Partido Socialdemócrata alemán está también desplomándose en las encuestas. La izquierda italiana prácticamente ha desaparecido del mapa. La oposición en Italia, Salvini, es el partido de Berlusconi. En Francia, el Partido Socialista a día de hoy no existe. Tal vez pueda resucitar, pero a día de hoy, desde luego que no existe. Entonces, yo creo que sí que tiene que ver con el auge, digamos, de los movimientos populistas, y son además movimientos populistas pues, que son de derechas, pero también combinan cosas de izquierdas. Es un poco como Donald Trump, ¿no? Es un populista y combina, digamos, pues por un lado, pues eso, unos valores muy nacionalistas que tradicionalmente se han asociado a la derecha, aunque también ha habido una izquierda nacionalista, con otros valores que son, pues bueno, digamos, de protección de los obreros, de no os preocupéis, yo estoy aquí para cuidaros y que no os pase nada malo, ¿no? Entonces, desde luego, es un fenómeno que yo creo que está pasando en todo Occidente, y no es solamente en Alemania. La cuestión es que Alemania es el país en torno al cual gira gran parte de la Unión Europea, porque es el mayor país económicamente hablando de la Unión Europea. Y esto además deja una posición muy debilitada al otro gran país de la Unión Europea, que es Francia, Emmanuel Macron, donde han frenado a la ultraderecha en el último momento, pero ahora Macron se queda sin su contraparte en Alemania. Sin duda, tendencias con consecuencias internacionales que analizamos aquí en Club de Prensa. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente a Club de Prensa. Estamos con nuestros analistas Pablo Pardo, Juan Carlos Hidalgo y Sara Barderas. La Fundación Gates de Bill y Melinda Gates anunció en noviembre que retiraría su apoyo a la Fundación Minsk, que es una caridad fundada por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Es la más reciente organización occidental en retirar su apoyo desde que se dio el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Qué podemos entender de este retiro de apoyo de organizaciones extranjeras? Bueno, yo creo que honra a la Fundación Gates, ¿no? Es un gesto que yo creo que es necesario. No solo hay que actuar, también hay que contarlo y decir las razones. Lo que pasa que no sé hasta qué punto esto puede hacer mella en Arabia Saudí, que ya hemos hablado en esta mesa muchas veces de cuál es la situación que se vive en ese país. Por otro lado, tenemos empresas estadounidenses que se mantienen allí, pues como Booz Allen Hamilton, que es un contratista americano que ahora mismo
mismo está entrenando a la Armada saudí. Luego tenemos a McKinsey también, que compró una consultora allí, que han hecho un registro con información personal de críticos al régimen saudita, como el periodista del que hablábamos. Y bueno, esto nos lleva a lo de siempre, ¿no? Los intereses económicos van por un lado y los valores democráticos van por otro lado en determinados casos. Sí, sin duda me pregunto sobre la consecuencia de fundaciones de caridad como la Bill y Melinda Gates, porque son estas organizaciones como McKinsey, las que mencionan, las que están haciendo un trabajo donde hay dinero allí, hay influencia política. Entonces, ¿por dónde va la cosa con este retiro de apoyo? Bueno, yo creo que esto en la práctica no tiene ninguna relevancia. Es decir, Tesla, Apple, Uber, por ejemplo, son 3 empresas occidentales que tienen una participación del capital saudí enorme. Citigroup también la tenía, Disney. Si el parque de Disney en París no quebró, es por Arabia Saudí. Entonces, esto no va a cambiar. Yo me acuerdo cuando muchos directivos de empresas anunciaron que no iban a un foro económico en Arabia Saudí. Prácticamente todos eran de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Por ejemplo, los alemanes decían todos que iban a ir, Siemens, etc. Arabia Saudí es el país con la tercera mayores reservas de petróleo del mundo y las reservas de petróleo más baratas de explotar. Y es el segundo, el tercer productor mundial de petróleo. Es decir, estas medidas no tienen... Es decir, bien, que la Fundación Gates se retire o que otras fundaciones se retiren, tiene un impacto minúsculo en el gran esquema de cosas. Es decir, Arabia Saudí sigue en el centro de la economía y la política mundiales. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que literalmente hay que dejar pasar el descuartizamiento de Khashoggi y bueno, en la práctica Arabia Saudí no se va a ver afectada. El descuartizamiento que es solo un elemento, que hay muchos más. Hemos puesto a Arabia Saudí ahora en los titulares por eso, pero lo que ocurre en Arabia Saudí es muy grave. La Fundación Gates ya sabía que en Arabia Saudí no se respetan los derechos humanos, especialmente con vosotras. Sí, y ahí tenemos que hacer un punto final. Hemos llegado al final de este programa. Mañana regresamos con análisis de la actualidad. Gracias por acompañarnos.